Radio Gran Buenos Aires presenta Reportes y Gira. Las pymes y cooperativas de la región unidas para el fortalecimiento del trabajo. Reportes y Gira, el programa de la Confederación General Empresaria de la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur. Reportes y Gira. Saludamos a Mariano Kestelboim. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo bien. Claudio Blanco y Facundo Galdos te saludan de Radio Gran Buenos Aires y queríamos que, si por favor podés, nos cuentes el informe económico de la Confederación General Empresaria. Y ya casi sos como un columnista, ¿no? Sí, Sí, soy un columnista ahí a distancia, pero bueno, bancando. Bueno, en el informe, estas últimas 2 semanas, 3 semanas, se produjo una nueva corrida cambiaria. Esto es, nuevamente el dólar ilegal trepó, superó los 14 pesos, las cotizaciones paralelas de contado con liqui y dólar bolsa también subieron en los últimos 20 días alrededor de un 30%. El Banco Central al principio de agosto hizo una mini devaluación, llegó de 8.10, 8.15 a 8.45 el tipo de cambio oficial. Bueno, esto tiene que ver con 2 factores principales. El primero es la incertidumbre que generó el fallo del juez Griesa en contra de la Argentina. Bueno, un fallo que claramente es muy injusto, así por lo menos la comunidad internacional de analistas, tanto de Estados Unidos y de otros países y organismos internacionales, dijeron que era injusto, que era abusivo, que favorecía a los grupos más especulativos, a los fondos buitres. Pero bueno, eso generó que las calificadoras de riesgo digan que Argentina entró en default y el mercado entienda eso, que lo lea así. Entonces eso generó incertidumbre en la economía argentina, más dificultad para acceder a créditos del exterior, y bueno, la estrategia que venía realizando el equipo económico hasta este fallo se truncó. Se había arreglado con el Fondo Monetario Internacional un nuevo indicador de precios, se había arreglado con el CIADI, se había también acordado con Repsol, y bueno, todos estos, y con el Club de París, todos estos acuerdos que había realizado el gobierno era para volver a los mercados financieros internacionales de capitales para avanzar en una nueva etapa de crecimiento. Bueno, frente al fallo del juez Griesa esto quedó trunco, y además el 12 de agosto el Banco Central decidió bajar las tasas de interés que paga para los depósitos de mediano plazo de los grandes bancos. Las letras que emite el Banco Central se llaman LEBAC. Decidió bajarla solamente un punto porcentual. Pero eso los bancos y los grandes operadores lo vieron como una señal de cambio de tendencia. Hasta ese momento, desde la asunción de Fábregas hasta ahí, siempre las tasas habían subido. Bueno, esto fue la primera baja de tasas y bueno, frente a una baja de tasas, el rendimiento en pesos de los activos se vuelve menos atractivo y se aceleró la corrida cambiaria en contra de la moneda nacional. Y esto, bueno, esta situación derivó en que el Banco Central tenga que retrotraer su decisión, y en la economía vimos en los últimos días un poco más de incertidumbre, un poco menos de actividad respecto al año pasado, pero la situación, a pesar de lo que los grandes medios de comunicación dicen, no es dramática, tampoco es para entrar en pánico, pero sin embargo la economía está estancada, y lo que se está viendo ahora que la restricción externa, la escasez de dólares, por lo menos hasta enero, se va a volver un poco más importante, y entonces es ahí donde los grupos de poder que no están de acuerdo con las reglas de juego que
que aplica este gobierno van a seguir tratando de desestabilizar aún más la situación económica. En ese escenario me parece que lo que hay que esperar es que el gobierno tome nuevas medidas y que sean en favor de los sectores productivos, industriales, que en los últimos años son los que menos han crecido. Desde 2012 en adelante la industria nacional ya no crece y sin embargo si nos fijamos en los otros sectores, un sector muy importante, el sector financiero, vemos que justamente cuando la industria deja de crecer es que sus ganancias se multiplican. Ahí en el informe ese ustedes podrán ver que, por ejemplo, las ganancias de los bancos medidas en dólares en 2011 eran de 10.000 millones de dólares y ahora 2013 fueron de 16.000 millones de dólares. Y lo que va en el primer semestre de este año, solamente en el primer semestre, ya fueron 8.500 millones de dólares. Entonces, bueno, en este contexto, evidentemente, lo que está sucediendo es que la economía crece poco, pero fundamentalmente lo que hay es un problema distributivo. La industria no gana más, no tiene rentabilidad o tiene una rentabilidad muy exigua, y los bancos tienen rentabilidades enormes. Entonces, frente a este fenómeno, lo que acaba de hacer el gobierno esta semana fue obligar a que los bancos deban reducir de su patrimonio la participación que tienen en dólares, o sea, tienen que especificar sus carteras. Las tienen que especificar un 33%, es decir, tienen que bajar de un nivel máximo de 30% en dólares en sus carteras a tener solamente un 20%. Y esto, bueno, es lo que está generando ahora, entre ayer y hoy, que la cotización informal del dólar esté bajando. Mariano, te hago una consulta. Yo veo, estoy empezando a aprender de economía gracias a tu columna mensual y a los informes económicos que vos envías habitualmente. Y veo, y bueno, aparte que me tengo que comprar el manual que hiciste para poder entender más todavía, ¿no? Dale, bárbaro. Y veo que el mercado de valores no deja de, todas estas cosas que vos vas contando, igual así todo el mercado no deja de subir, o sea, tuvo sus picos, pero no hubo momento que en la línea del inicio a final no haya crecido. ¿Cómo es el tema con la relación a la bolsa? Sí, bueno, eso es producto también de la inflación. Así como los precios de las compañías suben, sus acciones también suben. Hay una expectativa de devaluación y fíjate que las acciones que más aumentan son las vinculadas a insumos básicos de uso difundido o las energéticas. Exactamente. Se espera que los operadores del mercado y la situación macroeconómica actual, se espera que haya una suba del tipo de cambio, que el dólar aumente, y entonces las cotizaciones de las grandes compañías que exportan, como por ejemplo puede ser Aluar, Techin, o las de hidrocarburos como Petrobras, también energéticas como Edenor, Transener, suben sus cotizaciones porque lógicamente en el mercado están descontando que los precios de estas compañías a los cuales ofrecen sus servicios o sus productos van a aumentar. Entonces es natural que las acciones también suban. Y además, una cosa importante, los títulos públicos en un contexto de default, como por lo menos dicen las calificadoras, en un contexto de default deberían bajar, pero acá los títulos públicos suben también. Y suben también porque evidentemente el gobierno no entró en default. El gobierno está pagando puntualmente sus compromisos de deuda. Lo paga así desde que reestructuró su deuda en su primer tramo en el año 2005. Y bueno, entonces ya saben que Argentina paga, las tasas de interés de los títulos públicos son muy elevadas en términos internacionales, y entonces es natural que los títulos públicos coticen a la alza. Bien, me queda un poco más claro todo como para poder entender. Yo tenía la idea o la sensación de que
cuando las cosas se decían mal, el mercado apuntaba para un lado, apuntaba para el otro y la bolsa bajaba o subía. No, bueno, siempre, a ver, la bolsa de comercio, los operadores en la bolsa quieren ganar plata. Exacto. Cuando hay una perspectiva de una devaluación, creen que el precio de las acciones van a subir, y como hay restricciones para la compra de dólares, muchos operadores deciden para sostener el valor de su patrimonio ir al mercado de acciones y comprar acciones de compañías que lógicamente van a aumentar sus precios porque lo que no venden en el mercado local lo pueden exportar, y si aumenta la cotización del dólar, el precio en pesos de lo que estén vendiendo también va a aumentar. Bien. Y en cuanto vos tenés una idea de los sectores, los distintos sectores PYME, cómo están en este momento, o cuáles son los que están en mayor desarrollo. Los sectores, no te sé, los sectores ¿qué? Los sectores productivos, como los para sectores, tener un pantallazo de los diferentes los sectores. datos de la Unión Industrial Argentina, que coinciden bastante con los del INDEC, están mostrando que la industria está estancada, que la actividad industrial en el primer semestre de este año, en su conjunto, cayó un 2,5% aproximadamente. Sin embargo, si vos mirás sector por sector, el único sector que registra una caída fuerte de actividad es el sector automotriz, que está cayendo un 20%. El resto de los sectores productivos están en niveles similares a los del año pasado, excepto el de metales básicos, que es acero y aluminio, que están creciendo debido a que la base de comparación del año pasado había sido baja por paradas técnicas. Entonces, lo que hay hoy es un amesetamiento con una caída pronunciada en el sector automotriz, pero bueno, el sector automotriz comparándolo con un año 2013, cuando en 2013 todo el mundo como mecanismo, no todo el mundo, pero gran parte de los ahorristas como mecanismo de ahorro compraba autos. ¿Por qué? Porque los autos importados o nacionales que se fabrican con componentes importados se pagaban a una cotización de un dólar oficial, y cuando la alternativa de ahorro era comprar dólares al tipo de cambio algún tipo de cambio paralelo. Entonces, medidos en el tipo de cambio paralelo, los autos que se podían comprar el año pasado eran muy baratos, y eso, además de que el mercado interno había crecido fuertemente el año pasado, esa generaba un gran atractivo a comprar autos. De hecho, el año pasado se vendieron 1 millón de autos. Esto es el triple de lo que se vendía en los años 90 de autos. El máximo en los 90 se había sido de 455.000 autos. Así que bueno, una caída hoy del 30% en las ventas de autos 2014 en relación a 2013 va a dar que el mercado seguramente va a terminar con un volumen de ventas de 700.000 autos aproximadamente. 700.000 autos para el mercado interno es un montón. La situación del sector automotriz no es para nada mala. Ganaron fuerte, aumentaron mucho su nivel de actividad en los años anteriores, y ahora lógicamente como el gobierno devaluó y después puso un impuesto a los autos importados y a los autos de alta gama fabricados localmente, que creo que entra solamente 2 modelos, lo que ocurre es que la demanda se contrajo, pero se contrajo fundamentalmente en los autos de alta gama y, como decía antes, sobre niveles de ventas muy altos. No sé si se entiende. Sí, está claro. Sí. Y yo digo, ¿no será que se vendió la misma cantidad de autos sin los de alta gama? No. Este año se están vendiendo más de un 50% menos de autos de alta gama. Este año los autos de alta gama se están vendiendo muy poco. Hay algunas compañías como Mercedes-Benz que está vendiendo más de un 80% menos de autos en relación al año pasado. Ah, bien. No, creo que el número es un 52% abajo primer semestre de este año en relación al primer semestre del año pasado. Bueno, porque con una brecha cambiaria que
en el primer semestre fue un 50% y en el primer semestre del año pasado había sido un 100%, el atractivo de comprar autos importados se redujo. Además hay que agregarle el impuesto que cobra el gobierno, el nuevo impuesto interno para los autos de alta gama, y eso encarece mucho el producto. Bien. Más obviamente la suba de precios. Las automotrices, ni bien se devaluó, aumentaron mucho sus precios y anularon todo tipo de financiación accesible para el consumidor. Sí, eso fue más que cruel también para muchos consumidores que por ahí pensaban comprarlo de alguna manera financiada. Yo me incluyo entre esos, ¿eh? Cuando fui a comprar y empecé a averiguar lo que estaban aumentando, dije, no, acá no compro. Bancamos un año más el auto, que bueno, es un 2007 que se la tiene que bancar. Sí, ni hablar, es lo que decidió más de uno de nosotros. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos casi habitualmente en el bloque del informe económico. Bueno, un gusto, que estén bien. Gracias, buen fin de semana. Chao, hasta luego igual. El licenciado Mariano Kestelboim, representante de la parte económica de la Confederación General Empresaria. Radio Gran Buenos Aires presenta Reportes y Gira. Las pymes y cooperativas de la región unidas para el fortalecimiento del trabajo. Reportes y Gira, el programa de la Confederación General Empresaria de la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur. Reportes y Gira.